Antes de iniciar la última unidad y estos últimos temas, dos cositas que quiero platicar con ustedes. La primera es, pues ya se entregó la tarea el sábado. Eh, ¿Cómo estuvo? En principio me queda claro que, o sea, pocos la lograron hacer y quiero saber si fue porque estuvo muy difícil, por falta de tiempo, por alguna razón en específico a lo mejor que esté pasando. Así que eh, quienes sí, cómo sintieron la tarea y quienes no, pues sí, em, pues hay alguna razón por la cual no la entregaron, pues es momento de hablar. Mm. Pues yo, profe, creo que más que nada era porque eran muchos cálculos, o sea, era muy talachudo el trabajo y pues sí, te llegabas a confundir en ciertas ocasiones y pues si no te salía tenías que volverlo a hacer y creo que eso sí era lo más pesado en sí. Ok, sí, en efecto, uno de los dos ejercicios era muy talachudo, era muy largo. eh, y podría resultar obsoleto hacer tanta talacha, pero ha sentido a veces porque uno tiene que entender de alguna forma cómo se calculan las cosas, ¿no? Entonces hay veces que uno tiene que hacerlo, ya se los vengo repitiendo varias veces, pero alguna vez en la vida uno tiene que hacer un cálculo de esos para que después de haberlos hecho uno quede claro cuál es el camino de usar, de hacer el cálculo, ¿no? Uno tiene que aprender a soltar las manos eventualmente en esta forma coloquial de empezar a calcular, a arrastrar el lápiz, justamente para siempre tener idea de cuál es el camino, ¿no? Si no, uno difícilmente va a tener eh, va a poder tener el dominio de alguno de los temas si uno no hace el camino completo para llegar a un resultado. Entonces, la idea de esta tarea era justamente eso, ¿no? eh, que cada uno de ustedes se sentara y se enfrentara a eso, a tratar de resolverlo, ¿no? Todos los detalles, todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Porque a lo mejor en la teoría, ¿no? En esta parte como de cómo se construyó, pues quedan claras las ideas, los pasos, ¿no? Pero siempre no está de más corroborar que en efecto podemos llevar a cabo los cálculos. Entonces esa era la idea de esta tarea, ¿no? Que soltaran un poquito la mano. Entonces, bueno, eh, pues ni modo, los que no lograron hacerla, pues no sé, pues ya esa tarea no, pues no la van a poder contar. Adrián me dijo que les había dado como día límite la tarea que él les había dejado, eh, como antes de que entregaran la que yo les dejara, tenían que entregar la que él había dejado. Y ayer en la tarde me puse a revisar el Classroom y pues hay muchas personas que no han entregado tampoco esa tarea, ¿no? Entonces a mí me preocupa un poquito su calificación y en verdad algo que eh, creo que ningún profesor tiene en la mente, o bueno, en mi caso es querer reprobar a la gente, no me parece algo que uno tenga en la mente o como meta reprobar, no. Al contrario, uno quisiera que pues a todo mundo le vaya bien y sobre todo que todo mundo aprenda, ¿no? Entonces, sí me preocupa un poquito sus calificaciones porque en principio yo podría dejarles otra tarea y un examen más, ¿no? Pero su calificación ya está mermada de por sí por no entregar dos tareas, ¿no? Que no es poco.
Entonces sí quería o quiero platicar con ustedes sobre eso, qué está pasando. Tienen mucho trabajo con otras materias, proyectos terminales, eh, no sé, no sé qué esté pasando, o de plano mejor decido no hacer las tareas Profe. porque no se entienden. Sí, venga, la escucho. Eh, bueno, yo le había preguntado al profe Adrián sobre lo de Ujú. la tarea justo la semana pasada Sí. y me había dicho que era hasta, bueno, hasta que usted nos dejara otra tarea, pero que, ¿Otra tarea? bueno, o sea, la que pasó, Sí, o sea, sí, teníamos hasta esa fecha, sí. pero que si usted no tenía ningún problema con que estuviéramos haciendo las dos al mismo tiempo, que pues todavía la podíamos subir la de él. Entonces no sé si todavía tenemos chance esta semana de subirla, la del profe Adrián, o ya no. Mira, como esa parte la dio él y él, digamos, puso las fechas, yo no tengo ningún inconveniente en que si él decide que esta semana todavía tengan de opción para entregarla, adelante. Insisto, eh, nuestro afán no es perjudicarlos, ni mucho menos. Entonces, hoy veo a Adrián en un ratito, lo voy a ver, platico con él y les mandamos, ya sea él o yo, un mensaje en Classroom avisándoles qué va a pasar con esa tarea, ¿no? A lo mejor y ya se dice un día en específico es la entrega para que no quede un poco ambigua la información de cuándo sí y cuándo no, y lo resolvemos, ¿no? Para que si todavía les da tiempo de entregarla, bueno, pues adelante, tengan tiempo para entregarla. Ok, profe. Y también sobre lo que eh, preguntaba de cómo nos estaba yendo ahorita. Bueno, al igual que Misael, pues sí sentí que los cálculos eran muy, muy largos. Sí, sí, mi equipo y yo sí entregamos la tarea, Ujú, pero pero igual como, como ocupaba mucho tiempo, no me dio tiempo de checar los temas que vimos la semana pasada así a fondo. ujú. Entonces sí voy un poco atrasado en eso y pues sí, me gustaría pues, poder checarlo con más calma. Ok, ok, perfecto. Este, sí, sí, esa es la otra pregunta que a mí me surge, si esa segunda parte del curso fue eh, más densa y eso, más densa que a lo mejor ustedes am, no lograron agarrar el paso y yo me fui así de largo, ¿no? No me pararon y yo me fui eh, presentando tema tras tema, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que también quería platicar con ustedes, porque al final de cuentas, yo no vengo a dar un monólogo, vengo a tratar de transmitirles información, ¿no? Y eso también sea una motivación para que ustedes vayan a los libros y eh, eh, encuentren más información, tengan un mejor entendimiento de algún tema. Pero si yo los perdí en algún momento, ¿no? Pues ya eh, eso va a tener repercusiones justamente en la formación que ustedes reciben en este curso. Pues también ahí quiero escucharlos, no soy yo el profesor que viene a poner sus reglas y no le importa lo demás, no, me importa que ustedes aprendan, así que este, los escucho. Sí, profe, pues yo coincido con Fidel. En mi caso también, sí pude entregar las dos tareas a tiempo, pero sí me está costando como un poco llevar como la línea por justo todas las cosas que hay que hacer. Entonces, pues sí creo que es como mucho material por ahorita. Y Ok, me acuerdo que había dicho algo sobre la forma de evaluar y yo propondría como tal vez una tarea más, algo así. Y pues no sé, podría ser que un examen, pero pues es mi propuesta. sí, muy bien. Eh, Muy bien, jóvenes. Y ahí les va esta reflexión un poquito. Eh, Llevamos que más o menos un mes y medio trabajando juntos, ¿no? Y
A lo mejor, y no todos los profesores acostumbran, no todos los profesores son iguales, pero en mi caso, cuando pregunto a inicio de clases, se entendió, dudas, etcétera, eh, se vale que ustedes me agarren y me digan, no, es que ya avanzó un montón y ya me perdí, ¿no? Y yo me podría haber regresado muchas veces para tratar de reexplicar, ¿no? Hubo clases que las replanteé justamente para tratar de motivarlas de una manera distinta. Cosas como la autoenergía, que no estaba ni puesta en el temario, y que, bueno, se veía ya muy críptico todo el cálculo, y tendría que haber existido una forma de tratar de poner en ciertas imágenes lo que estábamos haciendo. Entonces, sí les voy a pedir, jóvenes, que a mí me detengan un poco, porque en repetidas ocasiones preguntaba si todo iba bien y yo no escuchaba respuesta. Entonces, para mí eso era, pues, le sigo, porque entonces, pues, todo va bien. Es lo que voy a tratar de hacer. De hecho, estas últimas 2 semanas ya nada más queda un tema, y la verdad es que el tema es muy bonito y ya no es tan atascado como estos otros 2 unidades, y creo que lo puedo relajar un poquito más, pero sobre todo dejar tiempo para tratar de reforzar algunas cosas que ustedes en el camino se me hayan perdido, ¿no? Y entonces ahí sí yo les dejo un poquito de tarea, ¿no? Que me digan, ¿sabes qué, Luis? Tal tema, ¿no? No quedó claro, o ¿sabes qué? Este concepto necesitamos repasarlo, ¿no? Y a lo mejor las últimas 2 clases de este curso, ¿no? De la siguiente semana, pues yo puedo retomar ciertos temas y tratar de hacer calculitos. Yo les cuento un poquito, voy a hablar de simetrías, sobre todo voy a concentrar en un objeto que se llama el rompimiento espontáneo de la simetría. Y quiero motivarlo. Ahorita voy a hablar de un ferromagneto, voy a hablar un poquito del teorema de Noether, el teorema de Goldstone, y quería la última semana mostrarles un poquito que todo lo que aprendieron haciendo simplemente una modificación de mandar al tiempo del eje real al eje imaginario una rotación de Big común y corriente, enseñarles que podemos hacer la física de un gas ideal a nivel de una teoría cuántica de campos, ¿no? Para que aquellos que les gusta la parte de la materia condensada, o aquellos que les gusta la parte de las altas energías, pues vean que a pesar de trabajar con un modelo súper simple como es el modelo sigma, perdón, el lambda phi a la cuarta, el poder de la técnica que aprendimos es muchísimo. Entonces, eso quería hacer, pero igual, insisto, si ustedes me dicen que hay cosas que podemos retomar, las retomamos, las revisamos, las volvemos a platicar. Entonces, en principio yo les dejo esa tarea que para la siguiente clase, si hay cosas que ustedes quieren o necesitan que se vuelvan a tratar, a explicar, lo hagamos. Ahorita, esta semana, creo que vamos a ir tranquilos, ¿no? Sin hacer ya tanto cálculo. Me voy a salir un poquito de la integral de trayectoria, ya la revisamos de a pe a pa. Ahora voy a tratar de sacar un poquito más de jugo a la física que hay cuando uno estudia un sistema físico, y sobre todo su espectro de energía. Entonces, voy para allá. Bueno, y de la evaluación, sí, yo tenía en mente hacer un examen por ahí de la última clase de la próxima semana, eh, un examen en vivo, unas 2 horas, ¿no? De algún cálculo razonable que se pueda hacer en 2 horas, ¿no? Y con eso, digamos, concluir la parte de la evaluación, pensando que tiene más peso en la calificación final un examen que una tarea. Si yo los dejo sin examen, pues en realidad nada más tendrían uno, que valdría casi un montón del porcentaje de la calificación, mientras que las tareas pues no se iban a comparar. Entonces esa es mi idea, preparar un examen, un examen de 2 horas,
esa era es mi primera idea. Y mi segunda idea es un examen de revisión de conceptos, en verdad de revisión de conceptos, no de cálculo, es una que otra cosa importante que uno podía anotar en un pizarrón, etcétera, de un examen oral, individual a cada uno de ustedes, ¿no? 15, 20 minutos con cada uno de ustedes y esa iba a ser mi evaluación. Entonces están esas dos opciones, ¿no? El caso de ser examen de 2 horas, el mismo para todos, ahí sí van a tener que soltar la mano. Y en el caso de un examen oral, es algo más conceptual, ¿no? Donde no hay que hacer calculitos, sino más bien hay que tener frescos los conceptos. Lo dejo también a su criterio. Supongo, yo quiero imaginar que muchos de ustedes se conocen, etcétera, fuera de clase pueden platicar. Traten de llegar a un acuerdo en la mayoría y díganme cuál de las dos opciones prefieren. Un examen escrito, 2 horas, cálculo, o un examen oral, más o menos 15, 20 minutos cada quien, que tenga que ver con conceptos de lo último que hemos visto. ¿Va que va? Ok, profe, está bien. Muy bien, jóvenes. Pues vámonos a arrancar la clase del día de hoy. Listo. Y bueno, después de la revisión que hicimos las últimas semanas, la última esencialmente, de la acción efectiva y de la información que nosotros podíamos obtener de la acción efectiva cuando uno jugaba ahora de la densidad lagrangiana, decir, a ver, ya hicimos el caso de cuando apagamos la constante de acoplamiento, un lagrangiano de una partícula escalar libre, encontramos todas sus funciones de Green, o bueno, por lo menos sabemos sacar todas las funciones de Green, explícitamente la de 2 puntos y la de 4 puntos se calcularon. Prendimos la constante de acoplamiento y vimos qué significaba prender la constante de acoplamiento, es decir, hacer un desarrollo en una serie perturbativa en términos de la constante de acoplamiento para construir esta serie que si garantizábamos que esta constante de acoplamiento era pequeña, pues entonces podríamos cortarla y quitarnos información que eventualmente no iba a ser la dominante. La dominante siempre iban a ser los primeros términos de esta serie. Pero eso tenía la restricción, desde luego, que lambda, en este caso para la teoría lambda phi a la cuarta, tendría que ser chiquita. Sin embargo, jugamos varias veces a reestructurar la serie perturbativa, primero en términos de estos diagramas, ¿no? Irreducibles de una partícula, y después lo que hicimos fue jugar a apagar toda la parte de la energía cinética de mi densidad lagrangiana, ¿no? Esencialmente estábamos buscando las soluciones energéticas estacionarias de nuestro sistema, de tal manera que queríamos ver el espectro de energía, incluyendo el valor mínimo de energía de mi teoría. Y cuando hacíamos eso nos dábamos cuenta que se valía hacer un cambio o reestructurar nuestra serie en potencias de lambda, ¿verdad? En términos de potencias de h bar, ¿no? Y eso estaba súper bonito porque, pues, h barra siempre es chiquito. No es una constante que corre con la energía, que cambia. Nada, es un número siempre chiquito. Y entonces, siempre podíamos garantizar que era una serie convergente y que, por lo tanto, íbamos a poder cortar la serie de tal manera que los primeros términos de esta serie iban a ser los dominantes. ¿Ok? Y de ahí lo que hicimos fue encontrar un objeto llamado potencial efectivo, que esencialmente era esa información contenida en el potencial de nuestro lagrangiano. Acuérdense que la densidad lagrangiana o el lagrangiano no es más que la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial. Apagamos la energía cinética y nos quedamos con el objeto que nos dice la masa de la partícula, porque al final de cuentas, si no hay interacción y no hay movimiento, lo único que me queda es la energía en reposo, ¿verdad? Entonces
Entonces es la masa de mi partícula, si es que es masiva. En nuestro caso, nuestro lagrangiano con el que hemos trabajado sí tiene una partícula masiva. Y el término de interacción que nos dice, bueno, estas cosas en verdad interactúan, en verdad se conocen, tienen una interacción de vértice, ¿verdad? Puntual. Y lo que hicimos fue darnos cuenta que podíamos encontrar, ¿no? Esa información del potencial en el lagrangiano, lo llamamos el potencial clásico, el potencial orden árbol, pero que al igual que cuando nos preguntábamos sobre las funciones de Green de n puntos, pongo de ejemplo el de la propagación de un campo, ¿no? Existen las correcciones cuánticas, existen estas correcciones de hacer estos loops, ¿verdad? Estos cálculos de estas series perturbativas proporcionales a la constante de acoplamiento o bien a h barra, que orden por orden puedes ir construyendo todas esas correcciones a esta estructura clásica, a esta estructura orden árbol que viene en el lagrangiano. Entonces, gracias a la interacción nos dimos cuenta que el potencial tiene correcciones o sufre correcciones debido a estas fluctuaciones cuánticas y al objeto que es el potencial clásico más todas estas correcciones cuánticas, pues se les llama el potencial efectivo, ¿ok? Y esencialmente estas correcciones cuánticas modifican el espectro energético de nuestro sistema, estas soluciones estacionarias, ¿verdad? De nuestro sistema. Y ahora una de las preguntas que nos podemos plantear, ¿no? Ya sabemos que la energía misma, esa energía de más potencial efectivo, es la energía libre de mi sistema, esencialmente. Es una de las cosas que nos dimos cuenta es que si estamos añadiéndole, ¿verdad?, información a este potencial efectivo debido a las fluctuaciones que existen, ya que hay interacción, acuérdense, las fluctuaciones son proporcionales a la constante de acoplamiento, entonces es válido plantearse preguntas como, ¿y cuál es el mínimo de energía real de mi teoría? ¿Se ve modificada con cada uno de los términos que yo le estoy agregando, estas correcciones cuánticas? ¿Cómo se ve la forma de mi potencial si yo estoy cada rato modificando este potencial efectivo, esencialmente al estar agregando términos extras que desde luego no deben de ser grandes porque son proporcionales a la constante de acoplamiento o h barra, y entonces pues son como cositas chiquitas que le vamos agregando, pero lo va a deformar seguramente a nuestro potencial, lo va a mover, le va a cambiar algunas de sus características. Y ahí es donde uno empieza a preocuparse un poquito. Las características tipo, las simetrías que yo podría encontrar a nivel clásico, se conservarán después de que le esté agregando estas correcciones cuánticas, es decir, a nivel cuántico voy a poder hablar de los mismos tipos de simetrías, y entonces vamos a irnos hacia el camino de, una vez que yo tengo este objeto, preguntarme qué simetrías tiene mi sistema, qué simetrías tiene mi lagrangiano, qué simetrías tienen las soluciones de mis ecuaciones dinámicas. Y es ahí donde voy a poner el énfasis esta última semana porque es de muchísima relevancia el análisis de las simetrías en una teoría cuántica de campos. Es el análisis de las simetrías uno de los grandes fundamentos para entender los bloques más elementales de la naturaleza, ¿no?, de la materia. Son el estudio de esas simetrías la que nos ha dado la posibilidad de entender el por qué la materia está como está, y a veces hasta entender un poquito la historia del universo a las etapas más tempranas de la creación de nuestro universo, ¿no? Tenemos claro que era un sistema altamente simétrico, y también sabemos que en su paso de haber ocurrido esta explosión y haberse enfriado, ¿no?, esencialmente la densidad de energía cada vez fue siendo menor y menor. Sabemos que se rompieron simetrías. Ahora, lo que no sabemos es ni todos los mecanismos, es decir, no sabemos todos los cómo sucedió esto, ¿no? Y al no saber, digamos, los cómo se rompieron estas simetrías, pues resulta que nos cuesta todavía contar la historia completa del universo. Pero sí, a través del estudio de las simetrías, podemos entender mucho del origen del universo tal cual lo vemos hoy en día. Y
fundamentalmente en cualquier teoría cuántica de campos, en cualquier dimensión, llámese aplicado a los fundamentos de las partículas elementales, o bien a los fundamentos de la materia condensada, o bien a los fundamentos del estado sólido. En cualquiera de las áreas, las simetrías son extremadamente relevantes. Eso lo aprendimos no solo planteando estos ejemplos, sino desde que uno trata de problemas de la mecánica clásica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica, ¿no? Hay mucha información y muy rica cuando uno estudia las simetrías de un sistema. Entonces, voy a hablar de un caso muy particular y que es extremadamente recurrente en nuestras teorías de altas energías, que es que una simetría esté rota de manera espontánea. Voy a tratar de con palabras explicar qué significa este rompimiento de la simetría en forma espontánea, para después hacer un poquito de álgebra y mostrar algunas características de este fenómeno. Entonces, como primera parte, me voy a salir por completo de lo que usualmente estoy yo hablando, que es de las altas energías y los ejemplos en partículas elementales. Y me voy a ir a algo más mundano, algo más acerca de nuestra experiencia. Voy a hablar de un ferromagneto, ¿no? Porque quiero mostrarles el fenómeno del rompimiento espontáneo de la simetría a partir de algo que es mucho más fácil de seguir. Entonces, va a ser un caso no relativista, sí cuántico, pero no relativista, ¿no? Voy a trabajar en una mecánica cuántica no relativista. Y lo que voy a tratar de hacer es exhibir que no basta, no es suficiente preguntarse por las simetrías que exhibe un hamiltoniano o bien un lagrangiano de un sistema que yo esté estudiando, porque puede existir un problema o una falta de simetría de las soluciones de este hamiltoniano o de este lagrangiano, y muy en específico nos debe de preocupar, ¿no?, que no exista tal simetría al estudiar el estado de mínima energía, el estado fundamental con el cual estoy trabajando. Porque si existe ese problema, resulta que hay una simetría oculta en el fondo, porque una vez que tú te sitúes en el estado de mínima energía y no puedas observar esa simetría, uno podría creer que el sistema no tiene la simetría, alguna simetría que yo estoy analizando, pero digamos, a la hora de estudiar formalmente esto, con ver qué es lo que le pasa al lagrangiano, etcétera, uno encuentra, digamos, un choque de ideas, porque ahí se exhibe una simetría, mientras que en el otro lado no. Algo muy fácil de observar es, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es un sistema que esencialmente es isotrópico. Tiene una simetría esférica. En pocas palabras, ¿no? Ante rotaciones el sistema no le pasa nada, nos importa la distancia entre el núcleo y el electrón, pero no nos importa la dirección esencialmente en la dirección angular en la que esté localizado el electrón. Es completamente simétrico, ¿no? Y el estado fundamental también lo es. La solución de mínima energía también tiene esa misma simetría. Insisto, por el tipo de potencial que tenemos. Es un potencial que es invariante ante rotaciones. Entonces es un ejemplo donde yo veo mi lagrangiano o mi hamiltoniano, tiene una simetría global. Voy a empezar a meter ciertos conceptos. Una simetría global, que es esencialmente una rotación, y ahora voy y estudio el espectro, ¿no? La solución de mis ecuaciones dinámicas. Me voy al estado fundamental, le aplico la misma transformación en concepto, en un formalismo matemático, o simplemente me pregunto si ante esas rotaciones el sistema quedó invariante, o más bien el estado fundamental quedó invariante, y encuentro que sí. Entonces, bien, ahí está una simetría, todo bien bonito, bien comportado. Pero ese es un sistema de dos cuerpos, ¿ok? Esto no se puede generalizar. Eso no se puede generalizar cuando tenemos muchas partículas. No hay razón de pensar que tenga que ser así la naturaleza.
Y de hecho, cuando se tienen muchas partículas, es justamente cuando se exhiben los comportamientos opuestos, cuando es de manera recurrente el que aparezcan estos, que se rompan simetrías en principio, o bien que aparezcan estos rompimientos espontáneos de las simetrías. Un ejemplo de ello son las fuerzas nucleares, ¿no? Que son invariantes ante rotaciones, también depende de su potencial nada más de la distancia, pero no es cierto que todos los estados base sean invariantes ante rotaciones, ¿ok? Entonces, en general, cuando tenemos muchos cuerpos, cuando tenemos más de dos cuerpos, ya vamos a hablar de muchos cuerpos en general, eh, pues resulta que las simetrías eh, se cumplen cada vez menos, ¿ok? Entonces, déjenme hablarles de esta cosa que se llama el ferromagneto de Heisenberg, ¿no? Es un sistema ideal en el cual se puede exhibir algunas características de las cuales yo me voy a agarrar para después lanzarme a aplicarlos en nuestro lenguaje de teoría cuántica de campos. Solamente para asegurarme que a lo mejor y voy a ser muy repetitivo o no. ¿Quiénes de ustedes ya han estudiado en su curso de física estadística el ferromagneto de Heisenberg? Yo no, profesor. Ok, Yo tampoco. ok. Bueno, no importa, vamos a verlo a grandes rasgos. Este ferromagneto esencialmente es un cristal infinito de pequeños dipolos. De pequeños dipolos pueden pensar pequeños espines, ¿no? Cada una de las partículas está arreglada. En este cristal hay una estructura mínima que se va a repetir, ¿no? En un sistema infinito, ¿ok? Entonces, cada uno de los puntitos de la red, ¿verdad? De la red cristalina, ahí vas a colocar un dipolo. Piensen en espines, ¿ok? Es una manera fácil para conectar la mecánica cuántica a un grado de libertad completamente cuántico. Piensen en los espines, ¿ok? Y entonces una de las preguntas es, ¿cuál es el estado base de este ferromagneto de Heisenberg? Como es un cristal, y voy a dejar fijas mis espines, mis partículas con spin en cada uno de los vértices de esta red, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer a este cristal? Lo puedo calentar o lo puedo enfriar. ¿Ok? Entonces, esencialmente, cuando yo ponga mi temperatura a 0, ¿no? Lo que voy a hacer es dejar de proveer energía a cada uno de estos espines, ¿no? Y físicamente lo que se nos debe ocurrir es que, pues esencialmente los espines dejarán de estar oscilando y moviéndose como locos, ¿no? A cualquier dirección, porque ya no tienen energía que yo le esté depositando, ¿no? Si yo aumento la temperatura del sistema, tengo un sistema con una temperatura alta, esencialmente estos, acuérdense, no se pueden alejar ni juntar porque están parados en cada uno de los vértices de la red, pero debido a toda este calentamiento, pues lo que hago es mover a todos mis espines, ¿no? Como locos, ¿no? Ahí están moviéndose hacia cualquier lado. Y de ahí empieza un poco la intuición, que cuando este sistema lo caliento, pues todos los espines se ponen a moverse como locos en cualquier dirección. Sin embargo, conforme yo le bajo la temperatura, cada vez tienen menos energía a disposición para poder moverse como loquitos, ¿no? Y van a empezar todos a alinearse y a señalar en una misma dirección, como está aquí en esta imagen. Esta es una imagen donde estoy mostrando el ferromagneto de Heisenberg, donde todos los espines están apuntando en la misma dirección. Estoy pensando que la T es casi cero, es una temperatura casi cero. Este es el estado base de este ferromagneto. Pero ¿cómo escribo su hamiltoniano de este sistema? Pues esencialmente lo que voy a escribir es la interacción entre los espines, y a primera aproximación uno puede escribir, esta es la primera, digamos, la forma más sencilla de escribir la interacción de estos dipolos, de estos espines, es una interacción entre vecinos, ¿ok? Este es el hamiltoniano de mi sistema, esta es una suma sobre las partículas iésimas, las jésimas. Este objeto que está aquí es la constante de acoplamiento, es decir, qué tan intensa es la interacción entre dos espines. Este es el vector que le da información a la partícula
Iésima esencialmente es el spin, ¿no? Y esta es para la J décima, ¿ok? La suma podríamos pensar que va desde cero hasta infinito, pero no. Si yo me paro en alguno en algún spin, ¿no? Si yo le llamo a este el iésimo, pues solamente voy a pensar en su interacción con sus vecinos cercanos, no con todos, ¿ok? Con los únicos que están directo conectados con él, ¿ok? Entonces no es una suma sobre todos los spines, sino simplemente con los vecinos cercanos. Y bueno, esta es una interacción spin-spin, es puramente interacción spin-spin, ¿vale? Ok, ¿qué es lo que pasa en este sistema? La energía se minimiza, ¿no? El mínimo de energía se encuentra cuando todos los spines se alinean. Por esta razón que trataba de explicar, he bajado la temperatura tanto que ya no hay nada que haga que estos spines se pongan a bailar, ¿no? Y todos empiezan a alinearse apuntando en una sola dirección. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? La interacción es rotacionalmente invariante, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? ¿Cómo yo aplicaría una transformada que me generara una rotación, o una transformación, perdón, que me generara una rotación a nivel de mi Hamiltoniano? ¿Qué operador o qué transformación yo tendría que escribir para aplicar una rotación? Es una transformación global, ya de una vez les digo. Pero ¿cómo se vería? Bueno, es U inverso H U, ¿no? Quiero dejar invariante a mi sistema. Pero ¿cómo se vería esa U para que yo haga una rotación esencialmente? Profesor. Sí, Pues me vino a la mente como una de las matrices de Lorentz, donde es ortogonal ok, en términos de dos ángulos. en términos de dos ángulos. Ok, bien. Sí, me parece bien. Ahora, ¿se acuerdan? Este es un poquito más o menos para que asociemos en general una rotación, ¿no? Una transformación que requiere que rotemos algo. Necesitas un operador que esencialmente sea una fase, ¿recuerdan? ¿No? Independientemente de la dirección respecto de la cual uno quiera hacer la rotación, todas las rotaciones se ven como aplicar una fase a nuestro sistema. Algo así como E a la I alfa. ¿Están de acuerdo? ¿No? Esencialmente lo que hago es lo muevo por un cierto, si lo quieren ver, ángulo. Alfa, piénselo como un ángulo. Yo puedo reescribir esto como un coseno seno, coseno de alfa más i veces seno de alfa, y entonces creo que a lo mejor sale más natural que con eso puedo construir una matriz, ¿no? De rotación. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Y entonces U inversa, ¿no? Voy a escribir aquí arribita, U inversa no es más que E a la menos I alfa, ¿verdad? Donde alfa es un generador o el que está haciendo la transformación de manera global, no depende de las posiciones ni del tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo U inversa H U, creo que no es necesario que lo haga, pero se dan cuenta que este objeto deja invariante H, ¿verdad? Porque al ser alfa un objeto global, a la hora de ser aplicado acá, ¿no? Pues simplemente pasa derecho en cualquiera de estos, es un escalar,
Esto es un escalar, ¿no? Esto es un escalar, esto es un escalar. Yo puedo mover mis escalares en todo, en la posición que yo quiera y entonces va a terminar siendo un H veces U inverso U, que eso no es más que H por E a la menos I alfa por E a la I alfa, y eso es un H solito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, profesor. Ok. Entonces, mi hamiltoniano es invariante ante rotaciones. Es lo que acabo de rápido escribir aquí. Pero ustedes díganme, el estado de mínima energía, me regreso aquí que está otra vez, el estado de mínima energía será invariante ante rotaciones. yo pensaría que no, profesor. En efecto, no es invariante ante rotaciones. Hay una dirección privilegiada, que es la dirección donde todos están apuntando. ¿Cuánto será el promedio de la magnetización? ¿Cuánto será la magnetización de este sistema? El promedio de la dirección donde apuntan todos estos espines. Pues en principio rápidamente nos podemos dar cuenta que como todos apuntan en la misma dirección, yo sumo sobre todos ellos, ¿verdad? Sobre todas las direcciones, divido entre el número total de partículas y resulta que la magnetización apunta hacia arriba, ¿no? Como lo están haciendo todos y cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, esa es una dirección ya preferencial respecto, si yo me muevo respecto a esa dirección, no voy a poder encontrar que siempre, si mi sistema decía que apuntaba hacia la Z, ¿no? Hacia el eje Z, yo voy a empezar a girar mi sistema, ¿no? Voy a encontrar que en diferentes sistemas yo voy a encontrar que ese numerito se escribe de manera distinta, 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 distinta. No se quedó igualito. Este hamiltoniano se quedó igualito independientemente de cuál sea el alfa. Si son 90 grados, si son 10 grados alrededor del eje X, del eje Y, del eje Z, de donde ustedes quieran, este objeto es el mismo, pero este no. Resultó que el estado de mínima energía, ¿no? El estado base, ya no está obedeciendo la simetría que uno estaba observando a nivel de mi hamiltoniano. Y a ese fenómeno se le conoce el rompimiento espontáneo de la simetría. ¿Ok? El hecho de que el estado de mínima energía, el estado base, no lo respeten, pues está haciendo que esta simetría se vea rota. A algunos autores no les gusta el nombre de rompimiento espontáneo de la simetría, porque esta idea está basada en, primero te planteas en el hamiltoniano, y de repente te sorprende, ¿no? Al estudiar el resultado de tu dinámica, que el estado base no respete esa simetría, ¿no? Y eso es un poco contraintuitivo a nuestra experiencia cotidiana. No andamos primero preguntándonos sobre el hamiltoniano y después viendo el espectro de energía. Experimentamos la solución a las ecuaciones dinámicas y después nos preguntamos de si existe una simetría o no a nivel de una generalización de nuestro sistema, de la dinámica de este sistema. Entonces, la idea de rompimiento espontáneo de la simetría es porque uno inicia por plantear todo a nivel del hamiltoniano y después quiere ver qué consecuencias tiene el estudiar el espectro de energía. ¿Ok? Y ahorita voy hacia la otra parte de cómo le llaman, digamos, o cómo otros autores le llaman a este fenómeno. Bueno, como les había dicho, la magnetización es finita a una temperatura T igual a 0, pues el estado base nos muestra que todos están apuntando en la misma dirección. Y bueno, pues tenemos un problema porque perdemos la isotropía. El hamiltoniano es isotrópico, el sistema de mínima energía no lo es. Bueno, piensen que si tenemos n espines, ¿no? El spin del estado base, esencialmente lo puedo escribir como L, que es igual a esas n partículas por un
medio, ¿ok? Y el estado correspondiente es 2L+1, ¿verdad? Tengo 2L+1 proyecciones, ¿verdad? Esencialmente, y eso no es más que tener 2N+1 proyecciones disponibles, combinaciones esencialmente. Si N se va a infinito, el número de partículas se va a infinito, resulta que voy a tener una degeneración que tiende a infinito, ¿ok? Tengo N+1 partículas que están todas en el mismo estado, por eso decimos que están degeneradas. Aun cuando la interacción, mi hamiltoniano, es rotacionalmente invariante, hemos dado cuenta que el estado base no lo es. Existe una dirección preferente. ¿Qué simetría hay en la interacción? Como dije, es una rotación. Eso está en la simetría SO3, ¿no? Aquellas matrices ortogonales especiales en 3 dimensiones, ¿verdad? Es esa simetría y que forman el grupo SO3. Es lo que se exhibe en el hamiltoniano, pero el estado de mínima energía, debido a que la magnetización es finita, está fija, está apuntando en una dirección, pues resulta que la simetría del estado base es una simetría que se reduce a SO2, a las rotaciones en 2 dimensiones, son matrices ortogonales y especiales en 2 dimensiones. ¿Cuáles son las 2 dimensiones? Las que son perpendiculares a la dirección de la magnetización, jóvenes. Si ustedes encuentran el vector magnetización, todas las transformaciones perpendiculares a él, el plano perpendicular a ese vector, desde luego ahí puedes girar, rotar, hacer lo que tú quieras y no vas a hacer todo invariante, ¿ok? ¿Por qué? Porque nunca estás tocando la dirección esta que es privilegiada. Sin embargo, si tú te mueves, digamos, en un plano donde sí está incluida esta magnetización, pues ahí sí vas a tener problemas porque no va a ser invariante ante rotaciones. Entonces hemos tenido una reducción dimensional en nuestra simetría, de pasar a tener un sistema 3-dimensional simétrico. Las rotaciones las puedes hacer alrededor de X, Y o Z sin ningún problema en el hamiltoniano. Resulta que en el estado base ya no, vas a tener una dirección privilegiada y su plano perpendicular, en ese sí puedes jugar a hacer las rotaciones que tú quieras y va a ser invariante. ¿Ok? ¿Queda claro esa idea, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Profe, Sí. bueno, no le entendí muy bien, entonces, o sea, va a ser simétrico, pero la interacción es simétrica en SO3, pero en el estado base no, solo en SO2, o sea, no entiendo muy bien a qué se refiere con simetría de interacción. La simetría en la interacción, la simetría en el hamiltoniano, porque acuérdate que el hamiltoniano que mostré no tiene parte cinética, como están puestos en los vértices de esta red cristalina, este hamiltoniano esencialmente es la información de la interacción. Esta sí la puedes hacer rotaciones en cualquier dirección, ¿no? Acuérdate que hice el E a la I alfa, ¿no? Y este alfa puede ser un generador en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z o en cualquier otra dirección fuera de esos ejes, digamos, canónicos, ¿no? En cualquier dirección, este objeto va a ser siempre simétrico, en 3 dimensiones, ¿ok? Por eso se genera una simetría SO3, una álgebra SO3, las matrices ortogonales y especiales en 3 dimensiones, ¿ok? Lo que sucede con el sistema de mínima energía, el estado base, ¿ok? Es que una vez que yo ya di la magnetización, ¿verdad? Es una dirección preferencial. El plano perpendicular a él, ¿no? Yo me puedo mover aquí, o aquí, o aquí, o hacer cualquier cosa de manera axial, y eso va a ser invariante, siempre y cuando yo esté en el plano perpendicular, en un plano 2-dimensional, ¿no? No toco la dirección preferencial, porque si yo incluyo esa dirección preferencial, ahí yo ya no voy a tener invariancia ante rotaciones. Y por eso es que el estado base es el que se reduce a una simetría
SO2, dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Las que forman el plano perpendicular a la dirección de la magnetización. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Vale. Pues. Muy bien, entonces, iniciamos con el hamiltoniano, era completamente simétrico, nos pasamos al estado base y ya no. Y entonces decimos de manera espontánea, se rompió la simetría. Y ahora viene una analogía que es muy bonita, a mí me gustó muchísimo, ¿no? Cuando la leí, que es una historia que escribió Sidney Coleman. Sidney Coleman es uno de los grandes genios de la física de altas energías, que poca gente fuera del área lo conoce, no está en el Salón de la Fama de los premios Nobel, creo que por haber sido un tipo extremadamente humilde en lo que hacía, porque sin duda alguna Sidney Coleman estaba detrás o estuvo detrás del descubrimiento de la libertad asintótica. Aquellos que llevaron el curso de partículas elementales, la libertad asintótica es una de las propiedades más importantes de la interacción fuerte. Eh, eh, ese descubrimiento recibió un premio Nobel, Gross, Wilczek y Pulitzer, perdón, fueron los tres personas que recibieron este premio Nobel debido al descubrimiento de la libertad asintótica, que esencialmente nos dice que los quarks y los gluones no pueden ser partículas o grados de libertad libres que los puedes observar en la naturaleza, a menos que su energía sea infinita, porque en esas regiones cuando la constante de acoplamiento, la interacción entre ellos se vuelve cero y podrías pensar que son libres estos objetos. De lo contrario, nunca vas a poder ver un quark y un gluón libre. Lo que podemos ver son estados combinados de ellos, protones, neutrones y cualquier hadrón que se pueda crear en los grandes colisionadores o que pudo haberse creado en el inicio del universo. Entonces, él es el tipo que está detrás de esa idea porque Sidney Coleman era el profesor de Pulitzer y fue quien realmente se dio cuenta a nivel de las matemáticas, ¿no? De lo que había pasado para que sucediera ese fenómeno de la libertad asintótica. No me voy a meter ahorita, no tengo tiempo para hablar sobre la forma matemática de ese objeto, ¿no? Pero él fue pues la mente maestra detrás de esta. La razón de por qué no lo ganó es porque esa era la tesis de Pulitzer, su estudiante. ¿Okay? Entonces, Coleman lo que decidió es que el artículo lo escribiera solito. Pulitzer porque era su trabajo de tesis de doctorado. Por otro lado, estaba Wilczek y Gross. Gross era el profesor de Wilczek. Ellos estaban calculando lo mismo. Y salen los dos artículos después de una comunicación de Coleman con Gross, donde Coleman le contó que había un error en un signo y que ese signo que estaba mal daba justamente el fenómeno de la libertad asintótica. Entonces se publican los dos artículos, uno firmado solamente por Pulitzer, el otro firmado por Gross y Wilczek, y bueno, como Coleman no salió como autor de ninguno de esos artículos, pues cuando se hizo el anuncio de el premio Nobel gracias a la libertad asintótica, o quienes propusieron esta idea, pues no lo gana Coleman porque no aparece en ninguno de estos artículos. Y bueno, él hizo aportaciones gigantescas en el área de las partículas elementales y hizo un artículo bien bonito que más o menos en español se traduce un hombre pequeño o un pequeño hombre en un ferromagneto. Es una reflexión ante el premio Nobel que en 1979 Weinberg, Salam y Glashow ganaron por la unificación de la electrodinámica y la interacción débil, ¿no? Donde él trata un poquito de hablar de este premio Nobel desde un punto de vista
mucho más coloquial. Ellos tres ganan el premio Nobel, insisto, por unificar estas dos áreas, la electrodinámica y la interacción débil, gracias a descubrir una simetría que existía entre estos dos fenómenos que a ciertas escalas no se pueden ver. Y ahí es donde va esta historia y voy a tratar en pocas palabras de contársela. Lo que en ese artículo Coleman narra es justamente eh, un pequeño hombre, ¿no? Que vive en un mundo hecho de este ferromagneto de Heisenberg. Es un hombre lo suficientemente grande para darse cuenta que es una red cristalina, ¿no? Que hay muchos puntitos donde hay espines colocados, hay una dirección, ¿verdad? Preferencial, pero no es lo suficientemente grande para darse cuenta del tamaño de este cristal. Es decir, este cristal él no ve a dónde acaba este cristal, ¿ok? Todo el mundo donde él vive camina por todos lados y lo que ve son espines apuntando en una dirección, todos apuntando en la misma dirección, ¿ok? Entonces sí se da cuenta de que es una retícula, pero no se da cuenta de que esta va a acabar. Sin embargo, él tiene comunicación con unos extraterrestres, ¿ok? Que son mucho más grandes que él y ellos sí logran percatarse de que el cristal es finito, ¿ok? Y que él simplemente está inmerso en ese universo que para él, le parece, tiene una dirección privilegiada, que es la de la dirección en la que apuntan los espines, ¿ok? Estos extraterrestres eran también una civilización bastante desarrollada y llegaron y le contaron al pequeño hombre que el universo es simétrico ante todos tipos de rotaciones, ¿no? El universo, y eso es una ley general, el universo como tal es simétrico, eso es cierto, es simétrico, es invariante ante estas rotaciones, ¿ok? El pequeño hombre incrédulo no, pues dijo, no, no es cierto. Fíjese que si yo camino sobre todo donde yo vivo, siempre veo que hay una dirección privilegiada, por más que yo quiera rotar, ¿verdad? Que yo quiera cambiar cómo yo mido a mi sistema, no voy a encontrar una posibilidad ante una rotación de ver que esto quede invariante. Siempre que yo quiera rotar mi sistema de referencia, me voy a dar cuenta que la dirección cambia. Entonces, él no se los cree y le dice, no, ¿sabes qué? No es cierto que el universo es simétrico ante rotaciones. Entonces, un ejercicio que él podría haber hecho, el pequeño hombre, es empezar a mover los pequeños espines, ¿no? De tal manera que los empezara todos a alinear en otra dirección. En la medida en que lograra mover todos los espines en una misma dirección, ¿no? Que no fuera la inicial, pues podría encontrar que en efecto este sistema pues sería invariante, porque lograría poder plasmar a todos los espines en otra dirección, ¿no? Tal que ahora esa nueva dirección fuera la nueva dirección privilegiada y entonces tendría la libertad ya de poder escoger cualquier dirección. En la práctica, pues no le era posible al pequeño hombre hacer eso. ¿Por qué? Porque cada vez que él movía el spin, pues le costaba energía. ¿Y cuántos tenía que mover? Pues un N muy grande. Acuérdense que él no veía el fin de esta red cristalina. Por lo tanto, iba a gastar en verdad una energía muy grande, ¿no? Para su escala es una energía infinita para poder mover a todos estos espines. Por lo tanto, él concluía que no era cierto que esta ley que le decían los extraterrestres, esta ley general, ¿no? Era cierta. Y eso es una reflexión ante lo que vivimos, ¿no? En nuestro mundo, porque al final Coleman nos hace ver que en realidad, pues nosotros somos ese pequeño hombrecito, la humanidad es ese pequeño hombrecito, la Tierra es ese pequeño hombrecito, ¿no? Inmerso en un universo que no podemos ver su fin, ¿no? Que no sabemos a dónde acaba, ¿no? Y que seguramente, ¿no? Hay muchas simetrías que desconocemos, porque lo que percibimos son
lugares asimétricos, formas asimétricas, y no tenemos la capacidad de ver desde afuera nuestro sistema para poder comprender todas estas simetrías. Esto en alusión a ese descubrimiento que fue gracias a los estudios meramente teóricos, ¿no? La imaginación y la enorme capacidad de estos tres monstruos, Weinberg, Salam y Glashow, quienes lograron encontrar, ¿no?, esta simetría que a primera vista en la experiencia de los humanos no era visible, no existía razón de por qué la interacción electromagnética y la interacción débil fuesen una misma fuerza. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, ahí iba Coleman a hacer esta reflexión, que a veces los hamiltonianos nos resultan simétricos, pero sin embargo la dinámica, ¿no?, puede que nos muestre cosas distintas, por ejemplo, que el estado base no lo sea. Y es aquí donde viene la otra forma de plantear este fenómeno. Si nosotros desde nuestra experiencia y desde nuestra ignorancia no nos damos cuenta de ciertas simetrías, decimos que la simetría está oculta ante nuestra experiencia. Entonces es una analogía, para mucha gente les gusta llamarle al rompimiento espontáneo de la simetría como una simetría oculta, una simetría que no hemos descubierto debido a nuestra experiencia que tenemos día con día. ¿Ok? Entonces, pues esa es la analogía, somos la humanidad ante el universo y seguramente tenemos muchas simetrías, hay muchas simetrías ocultas que no hemos descubierto. Entonces, esa es una bonita historia para reflexionar acerca de no solo esto del ferromagneto, esta parte de la unificación del electromagnetismo o la electrodinámica con la interacción débil, ¿no?, sino para darnos cuenta que muchas de las cosas que creemos en nuestro universo son ciertas, pues a lo mejor falta estudiar o verlo desde esta perspectiva para darnos cuenta que en el fondo va a haber simetrías que nos van a ayudar a entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor. Y en un poco en broma, al final Coleman en ese artículo, yo se los puedo pasar, es un artículo viejito, pues desde el 79, se plantea la pregunta de ¿y cómo podríamos descubrir, ¿no?, esas simetrías ocultas? No anoté la última, que es de risa, pero, o sea, era su forma irónica, pero ahorita se las cuento, ¿no? Una de ellas, la plantea, es considerar las altas energías. Cuando uno está en condiciones extremas, ¿no?, cuando uno pone muchísima energía en una colisión, en un choque, ¿no?, se va a ver, va a existir una transferencia alta de momento, ¿no? Y ahí, cuando ponemos realmente en condiciones bien extremas un choque de partículas, se exhiben muchas de las simetrías. Así es como experimentalmente hemos descubierto todas las simetrías de la materia fundamental. Solamente cuando uno se va hasta esos límites de energía muy, muy, muy alto, es que empezamos a ver las coincidencias entre diferentes objetos, ¿no?, que hay en la naturaleza. Pero así como uno habla de un choque de dos objetos, ¿no?, que van a muy alto momento, ¿no?, uno podría pensar, y esto está súper bonito, muy interesante, a mí me encanta porque hago esas cosas, considerar que no tienes dos objetos que van a colisionar, sino imagínense que vas a tener un montón de partículas juntas, interactuando todas entre sí en condiciones extremas, en altas temperaturas, por ejemplo, y pensar en un sistema tan caliente, ¿no?, donde ahí es el análogo a esto que está aquí, pero es un sistema de muchos cuerpos, y donde se van a también exhibir justamente todas las simetrías que uno tiene en tu sistema. Es la generalización de un lugar de colisionar dos o tres o cuatro objetos, tienes un sistema de un montón de partículas, física de muchos cuerpos. Así como acabamos de hacer el ejercicio o el ejemplo de la magnetización del ferromagneto, necesitábamos tener un sistema de muchísimas partículas para poder entender este rompimiento espontáneo de la simetría. De hecho, déjenme contarles que conforme uno va calentando a este ferromagneto, existe una temperatura crítica que se les llama la temperatura de Curie. Es a la cual los espines, como le estás dando energía cinética, estás haciéndolos vibrar, los espines empiezan a tener la libertad de moverse y de apuntar hacia donde ellos quieran. Va a haber una temperatura a la cual, cuando tú le tomes el
promedio de la dirección de todos los espines, es decir, la magnetización, esta se vuelve cero. ¿Por qué? Porque ya se volvió completamente aleatorio la dirección de estos espines y cuando tú promedias, encuentras que la magnetización es cero y por lo tanto, ojo, y por lo tanto, la simetría que tenías allá en el hamiltoniano también la vas a obtener en estado base. Has restaurado la simetría de tu sistema. Y eso es otra peculiaridad del rompimiento espontáneo de la simetría. Existe la posibilidad, uno se puede imaginar, uno puede plantear, uno puede estudiar las diferentes formas de tratar de restaurar esa simetría. ¿Ok? Aquí es justamente calentando el sistema, haciendo que la magnetización se vuelva a cero. Y bueno, se restaura la simetría porque ahora, como la magnetización es cero, si se vuelve isotrópico el sistema, puedes hacer rotaciones en 3 dimensiones. Entonces pasas de SO2 a SO3 al estudiar el estado de mínima energía. Pero algo muy interesante y muy chistoso es el universo temprano, jóvenes. Si nuestra teoría de la gran explosión es cierta, ¿no? Que todo parece ser que sí, era un sistema de muchos cuerpos, un sistema altamente caliente, en condiciones extremas, las más extremas que pueden existir. Pues resulta que ahí es cuando más simétrico era nuestro sistema. Conforme se fue enfriando, se fueron rompiendo simetrías. Entonces, esa es un área hacia donde hay que mirar. Miremos el inicio de nuestro universo para tratar de ver cuáles son todas las simetrías que pueden existir en nuestro sistema. Y vayamos contando la historia, ¿no? de esta evolución para ver cuándo se rompieron, de qué forma se rompieron y cuáles fueron las consecuencias de los rompimientos de las simetrías. Rompimientos de las simetrías en el sector fuerte, en el sector electrodébil, en el sector débil, en el sector electromagnético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo por recreación estudiar la simetría, sino es porque en verdad las grandes preguntas y las más fundamentales para entender de qué estamos hechos y de dónde venimos radican en el estudio de las simetrías de nuestro sistema y de aquellas que no, que ya no se cumplen, por qué ya no se cumplen las simetrías en nuestro sistema. Entonces, espero esto haya abierto un poco el panorama de por qué es necesario hablar de las simetrías, qué significa el rompimiento espontáneo de la simetría y bueno, cómo uno puede trasladar esta idea a tratar de entender en general nuestro universo. ¿Dudas, jóvenes? ¿Hasta acá? No, profe, se escucha muy interesante. Muy bien, jóvenes. Bueno, voy a seguir y ahora sí me voy a meter un poquito más a las matemáticas. Esto es una parte de motivación, de reflexionar alrededor de la importancia de las simetrías y de este fenómeno que se llama el rompimiento espontáneo de la simetría. Y ahora sí, déjenme hablar del rompimiento de la simetría en teorías de campo. ¿Ok? Vamos esencialmente a investigar la posibilidad de tener un lagrangiano simétrico, ¿ok? Pero con un estado asimétrico. Vamos a ver cómo se ve eso, ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo podemos identificar en nuestra teoría ese fenómeno? ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con teorías clásicas, con solo campos escalares, ¿ok? Solo campos escalares. Vamos a tener un conjunto de campos escalares, ¿ok? Hemos estado acostumbrados a trabajar con un lagrangiano, por ejemplo, este de lambda phi a la cuarta, ¿no? Donde nada más teníamos un campo escalar, ¿verdad? No había 2 campos, 3 campos escalares, ¿no? Cosas que distinguieran al campo escalar. Imagínense que yo puedo distinguirlos porque diferentes campos tienen asociadas diferentes masas, ¿no? Siguen siendo escalares, pero tienen diferentes masas. Ya con eso los diferencio, ¿ok? Más o menos es lo que quiero que vean aquí. Voy a tener un conjunto de campos escalares puestos en un arreglo, en un vector con n entradas, que es un vector columna.
Este es un campo escalar, otro campo escalar, y seguimos hasta formar el enésimo campo escalar. ¿Cómo los podemos distinguir? Insisto, una de las opciones es la masa. Son campos con diferente masa, ¿ok? Entonces, este es el vector que contiene n campos escalares, ¿no? Arreglados en un vector columna. Y vamos a proponer, ¿no? Una interacción que no depende de derivadas. Es una interacción que depende de los purititos campos, ¿ok? No dependen de derivadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo mi densidad lagrangiana, que no es más que, lo voy a escribir como un medio, de la derivada parcial respecto de mu. Recuerden que mu corre desde 0 hasta 3, 0, 1, 2 y 3, de mi vector que contiene todos los campos escalares. Voy a hacer un producto punto porque la parcial aplicada a este vector es un vector, ¿verdad? Esto es un vector, pues tengo que multiplicarlo por el otro vector y eso me va a dar un producto interno, es el producto interno entre dos vectores, porque al final de cuentas esto es una función escalar y esta también. ¿Ok? Entonces, parcial mu del vector phi, parcial mu del vector phi, menos la función u que depende solamente de los campos. ¿Ok? No voy a decir quién es en específico, la voy a dejar por el momento así de general, simplemente pidiendo que dependa del campo y no de sus derivadas. Entonces aquí en color rojo pongo comentarios, ¿no? Que a pesar de ser clásico todo, ¿no? Pues voy a abusar del lenguaje, voy a usar un lenguaje cuántico, porque primero voy a estar hablando de el estado de mínima energía como el vacío de mi teoría. ¿Ok? Y por otro lado, voy a estar pensando en el espectro de pequeñas oscilaciones alrededor del vacío, que los voy a entender como las partículas masivas. ¿Ok? Acuérdense que el campo es pensado como esta sábana donde hago pequeñas fluctuaciones, pequeñas perturbaciones y las excitaciones de esa sábana, ¿verdad? Es justamente nuestras partículas. En este caso, estoy pensando en partículas masivas. ¿Va que va? Y bueno, esto no está mal porque rápidamente se podría generalizar esta idea, pensando que la información de toda la energía, todas las soluciones estacionarias, acuérdense, pasan por quitarse del término cinético, platicar todo alrededor del término de potencial, y ¿no? Siempre puede ser corregido por fluctuaciones cuánticas, de tal manera que pueda generar a mi potencial efectivo, que es mi potencial orden árbol, es decir, el objeto que está en el lagrangiano, el objeto clásico, más todas las fluctuaciones cuánticas debido a la interacción, a lo que aparece aquí. ¿Ok? Esto es para el caso escalar, jóvenes. Esto es exclusivo para el caso escalar. ¿Ok? Si yo tengo un caso vectorial o un caso fermiónico, no es así de trivial esta expresión. No es así de sencilla porque a nivel clásico, pues al incluir, por ejemplo, el spin, pues ya no puedo decir, sí es mi imagen clásica. No, el spin es una cosa completamente cuántica, ¿no? Entonces, ahí tendremos que redefinir qué significa clásico y qué significa cuántico. No es tan fácil la segregación de estas dos ideas, ¿ok? Pero para el caso escalar, que es donde nos hemos concentrado, bueno, es claro que esta es la información clásica y esta es la información cuántica, entonces ocupar este lenguaje no es tan abusivo porque yo sé que este objeto en realidad tiene que tener estas correcciones, ¿verdad? Para pensar en mi teoría completa, en mi teoría cuántica de campos completa, y entonces estos conceptos pues tienen validez, ¿ok? La densidad de energía de mi sistema, ¿no? Esencialmente mi densidad hamiltoniana, ¿verdad? No es más que un medium de las variaciones en el tiempo de mis campos, aquí está el vector que contiene todos los campos, al cuadrado, más un medio de las variaciones espaciales de ese mismo vector. Déjenme corregir acá. El cuadrado va por fuera. Al cuadrado más el potencial. Esa es mi densidad de energía o mi densidad hamiltoniana. Esencialmente había escrito el lagrangiano, ¿verdad?
hacemos una transformada de Lagrange, ¿no? Recuerden que este objeto que está aquí, que le he llamado la derivada temporal del campo, es como X punto, es el equivalente a mi momento generalizado. Estoy construyendo dos variables conjugadas, ¿ok? Pi toma el rol del momento y el vector phi toma el rol de las posiciones, ¿ok? Entonces, haciendo esa transformada de Legendre, yo puedo escribir simplemente mi lagrangiano en términos, más bien mi hamiltoniano en términos de los objetos que tenía en el lagrangiano, salvo que estoy ocupando mi nueva variable conjugada, que es esta que está aquí. ¿Ok? Por eso aquí aparece un más y aquí aparece un más. ¿Ok? Este objeto, y otra vez tengo que corregir aquí. Estos dos objetos, ¿no? El cuadrado de la derivada temporal del vector columna que contiene todos los campos escalares y las derivadas espaciales de ese mismo vector, ambos al cuadrado, pues al hacer el cuadrado estoy haciendo un producto punto esencialmente y eso significa que estoy sumando sobre todos los campos que están contenidos en este vector. ¿Ok? Bueno, otra cosa que yo puedo decir es que si mi teoría tiene un mínimo de energía, ¿verdad? Si existe un mínimo de energía es porque el término que es la energía potencial está acotado por abajo. ¿Ok? Eso debe ser cierto. Acuérdense que el mínimo de energía siempre lo vamos a encontrar o vamos a garantizar si apagamos las variaciones de mi campo respecto de la posición y del tiempo y nos quedamos con la solución puramente estacionaria, la solución de la interacción y la masa. Si yo apago la interacción me quedo con la energía en reposo, si yo prendo la interacción, bueno, hay una energía potencial debido a que las partículas van a interactuar. ¿Ok? Entonces, este objeto que está aquí, que estoy señalando, ¿no? Ese objeto debe de estar acotado por abajo si es que existe un mínimo de energía. U, desde luego, la función U, la función potencial, energía potencial, no tendría por qué estar siempre normalizada. Uno normalmente encuentra que las soluciones no están normalizadas, no están puestas en la altura que uno quisiera que tuviera en principio el potencial, ¿no? Entonces, siempre se puede agregar una constante a ese potencial para hacer, ¿no? Que el potencial sea mayor o igual a cero, ¿ok? De tal manera que el mínimo de energía esté, la altura de mi potencial esté en cero, ¿ok? Siempre se puede hacer eso. Porque acuérdense que lo que sí nos importa son las diferencias de potenciales, no el potencial mismo, ¿ok? Entonces, está acotado por abajo y siempre puedo agregar o sumar o restar una constante para hacer que este potencial siempre sea mayor o igual que cero. Entonces, el mínimo de energía va a estar dado o va a existir cuando las variaciones respecto del tiempo y de la posición sean despreciables, tal que este vector, que contiene a todos los campos escalares, es una constante. Es decir, es independiente del tiempo y el espacio. Cuando es así, yo puedo sacar el promedio sobre todo el espacio-tiempo, ¿verdad? Y encontrar un numerito que es esencialmente el valor de expectación de mi, en este caso, de mi vector que contiene todos los campos. Y eso va a generar una constante. El valor de expectación o este objeto se le conoce como el valor de expectación del vacío. Ya lo habíamos visto, que su acrónimo pues es el BEF. ¿Ok? Así lo van a encontrar en todos lados. El BEF es de Vacuum Expectation Value. Así lo escriben los libros. Entonces, bueno, ese va a ser mi valor de mi campo. El valor más probable, pues va a ser esta constante. Si yo evalúo a mi potencial en ese numerito, ¿verdad? En el BEF, pues desde luego este va a ser 0 porque es el valor mínimo que tiene mi potencial. ¿Ok? Lo he escrito de tal manera que quiero garantizar que sea mayor o igual a 0. Entonces, para pensar, ¿no?
porque yo no tengo que restringirme a creer que hay un mínimo, ¿qué tal si hay más? ¿No? En el caso que tenga nada más un mínimo, el estado base es único, ¿ok? En el caso que mi potencial, mi energía potencial tenga varios mínimos, pues voy a tener varios estados base, ¿ok? Déjenme empezar por tratar una simetría discreta, ¿ok? Vamos a considerar el caso donde este vector que contenía a n diferentes campos escalares lo voy a reducir a una función escalar. Ya no voy a tener n, voy a tener una entrada nada más y ese va a ser mi campo escalar phi. ¿Ok? Ya dejó de ser vector, ya es phi nada más tengo un campo. ¿Ok? Tengo un solo campo. Y su energía potencial la voy a escribir, ahorita la voy a escribir de manera explícita, si voy a decir quién es esta función que está aquí, que a ustedes pues, les debe de sonar extremadamente familiar. Voy a ocupar la teoría lambda phi a la cuarta. Tengo el término de masa, un medio de mu cuadrado, phi al cuadrado, más 1 sobre 4 lambda phi a la cuarta, más una constante. Acuérdense que esa constante me va a servir para poder hacer que esta función siempre sea mayor o igual que 0. ¿Va? Entonces, el grupo de simetría, ¿no? Asociado a este objeto, ¿verdad? Que está aquí, es el grupo cíclico Z sub 2. Esencialmente, jóvenes, es una simetría de reflexión. Yo me puedo dar cuenta que esta función es invariante ante esta transformación. Pasar el campo al menos el campo. Esto es menos... perdón. Menos phi por menos phi. Eso sigue siendo phi cuadrado. Y bueno, al ser una potencia par también queda igualito. Es decir, es invariante ante reflexión. Estoy trabajando en una dimensión. ¿Ok? Entonces lo único que me queda pues, son como cambios discretos. ¿Ok? Bueno, para tener una cota inferior, para garantizar que este objeto, ¿no? Sí va a tener un mínimo. Acuérdense que para garantizarlo necesito tener una cota inferior, ¿verdad? De mi potencial. Y eso significa que U primero que tiene la cota y después que lo puedo mover de tal manera que la función U sea mayor o igual que 0, ¿no? Implica, más bien obliga a que lambda sea mayor que 0. Noten que este objeto, ¿no? Es el que va a llevar mano cuando el campo tenga valores grandes. ¿Ok? Entre más grande sea el valor del campo, este objeto es más y más dominante. ¿Ok? Entonces, si esta constante de acoplamiento llegara a ser negativa, eso quiere decir que este potencial va a decrecer indefinidamente. Y yo no puedo entonces encontrar que en realidad existe una cota inferior para decir que ahí es donde va a existir mi mínimo. Como consecuencia, tengo que obligar a que lambda sea mayor que 0. ¿Ok? Pero, a diferencia de obligar lambda mayor que 0, mu cuadrada no necesariamente tiene que ser mayor que 0 o menor que 0. De hecho, no vamos a poner restricción en mu cuadrada. Y ahí es donde voy a mostrar, digamos, la gran diferencia entre pedir en un primer caso que mu cuadrado mayor que 0, acuérdense, es el término de masa al cuadrado que aparece en el lagrangiano, ¿no? Esa masa dada a nivel clásico, ¿no? Si noto que mu cuadrado es mayor que 0, el potencial es estrictamente cóncavo hacia arriba. ¿Se dan cuenta de la expresión? Este término es como a por x cuadrada, es una función creciente, ¿verdad? Y esta que está aquí es como un bx a la cuarta, que también es creciente. Entonces estoy sumando dos objetos que son crecientes y de hecho me dan esta forma que está escrita acá. ¿Okay? A medida que el campo crece, este objeto, esta función energía potencial va a aumentar. Ahora, ¿qué tiene de bonito este objeto? Que fíjense que si yo apago
campo, ¿no? Es decir, si yo evalúo mi campo en 0, encuentro que es el valor mínimo de mi energía potencial. Es decir, el mínimo de energía está en 0. ¿Ok? Por lo tanto, el estado base es único. ¿Ok? Y al ser único, bueno, además encuentro que el valor de expectación, el BEF, está en 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pequeñas oscilaciones, ¿no? Alrededor de este mínimo. Esencialmente lo que me van a dar es la relación de dispersión, la relación de energía y momento. ¿Ok? Excitaciones de partículas masivas alrededor de este mínimo. ¿De qué masa? La masa mu cuadrada. ¿Ok? Por ejemplo, lo que podemos encontrar como excitaciones a este mínimo de mi teoría, ¿no? Al vacío de mi teoría, pues son la creación de mesones masivos, partículas escalares masivas. Piensen en un sigma, en un pión, en objetos cuyo spin sea 0. Entonces, todo está súper bien comportado aquí, todo se ve muy bonito, ¿no? El valor de expectación está en 0, el mínimo observa lo mismo hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo, ¿no? Esto parece funcionar súper bien. Pero noten qué pasa si mu cuadrado es menor que 0. Pues resulta que la situación es muy diferente. El potencial decrece a partir del origen. Y esto, voy a regresar, es justamente porque este término, pues en realidad va hacia abajo. Y cuando estamos con valores pequeños del campo, ¿no? Este objeto es el dominante y no este. Conforme el campo va aumentando, pues este término se va haciendo cada vez más dominante. De hecho, hay un momento en el cual la magnitud o la rapidez con la que decrece este término y la rapidez, la magnitud con la que este aumenta es igual. De hecho, justamente ese es el punto de inflexión, es el punto donde deja de decrecer y empieza a crecer. ¿Ok? Entonces forma un mínimo y de ahí en adelante el cuártico va a ser el término que va a dominar. ¿Ok? Entonces el potencial decrece a partir del origen porque mu cuadrado es negativa, pero como les decía, eventualmente cambia y se vuelve creciente porque aquí, en esta región, pues es donde el término cuártico domina y ese es positivo, lambda es positivo. ¿Ok? Como consecuencia, ¿no? Tenemos dos puntos más A y menos A, que son mínimos, ¿ok? Son los mínimos de mi teoría. Y bueno, estos puntos son simétricos, ya que recuerden, U es invariante ante las transformaciones de phi a menos phi, ¿ok? Entonces, son simétricos respecto de el origen, ¿verdad? De ahí estamos haciendo esta reflexión. Entonces está puesto en la misma posición el mínimo, pero no solo eso, es un mínimo degenerado, porque tienen justamente la misma altura estos dos mínimos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos reescribir nuestro potencial ahora si nos paramos en una de las dos mínimos. Nada, estar parado acá y tratar de describir lo que pasa acá y querer hacer oscilaciones alrededor de este punto, es un punto el cual cuando querramos hacer fluctuaciones alrededor de él, las cosas se van a alejar, ¿verdad? En lugar de querer regresar al punto este que está aquí, no es un mínimo, es un máximo, ¿ok? Es un punto inestable. Entonces no nos conviene tratar de analizar nuestro espectro de energías a partir de aquí. Busquemos el punto de mínima energía porque a partir de ahí hacer pequeñas fluctuaciones, oscilaciones, sí en realidad me van a generar objetos, ¿no? O relaciones de energía y momento de a de veras. Entonces, tengo de dos sopas, o me voy a este punto o me voy a este otro, a menos A o a A. Es indistinto, la verdad, a cuál te vayas. Puedes irte a uno o a otro y simplemente ocupar la simetría de reflexión que tiene el hamiltoniano para pasar de uno a otro. Entonces, da lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a A?
¿Ok? Nos trasladamos a ese punto y tratamos de describir todo a partir de lo que sucede en el mínimo puesto en la posición A. ¿Ok? Entonces, ahora mi energía potencial la voy a escribir como 1/4 de lambda veces phi cuadrada menos a cuadrada. Si se dan cuenta, si yo apago a phi, si lo tomo como 0, ahora u no vale 0, sino vale esta constante, ¿verdad? Me fui a desplazarme hasta allá. ¿Ok? Y cuando phi vale a, es cuando realmente esta función vale 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice esto? Debe de valer 0 cuando esté puesto en a. Ok. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al potencial le puedo agregar una constante? Pues miren, en un principio yo había escrito que mi potencial era el término masivo, el término de interacción más una constante que garantizara que el potencial fuera mayor o igual que 0. Bueno, resulta que si yo apago a mi campo, ¿no? Si mi campo lo tiro a 0, pues de este objeto que está aquí encuentro que el potencial vale 1/4 de lambda a cuadrado. ¿Ok? Tal que el mínimo de mi potencial es igual a 0. ¿Ok? Es igual a 0. Entonces, a partir de la idea de poner una constante para que el potencial sea mayor o igual que 0 y de haber identificado cuál es la constante extra que obtengo una vez que yo hice ese shift de moverme al mínimo, pues puedo determinar quién es A. ¿Ok? Vamos a saber quién es A, quién es ese mínimo, dónde está el mínimo de mi potencial. Bueno, ¿qué es lo que hago? Escribo a mi función energía potencial, que a partir de, visto todo a partir del mínimo, 1/4 de lambda phi cuadrado menos a cuadrada al cuadrado, y lo igualo con este término que está aquí, el u de phi, que era el original, el que estaba planteado desde 0, ¿verdad? Desde el origen de mi sistema coordenado, que era 1/2 de mu cuadrado phi cuadrado, 1/4 de lambda phi a la cuarta, y la constante que ya la habíamos encontrado, ¿no? Que es 1/4 de lambda a cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es igualarlos, igualar este objeto con este objeto. Al final de cuentas es el mismo potencial, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que desarrollando este término que está aquí, ¿no? Desarrollo el cuadrado, obtengo que es 1/4 de lambda phi a la cuarta menos 1/2 de lambda phi cuadrada a cuadrada más 1/4 de lambda a la cuarta. Del lado derecho ya no había nada que hacer más que reescribir. Habíamos visto que era 1/2 de mu cuadrado phi cuadrado más 1/4 de lambda phi a la cuarta más 1/4 de lambda a cuadrado. Este término con este término, chao, este con este, chao, y me queda simplemente lo que dejé subrayado, o bueno, resaltado en color rojo, ¿ok? Donde me puedo cancelar el 1/2, me puedo cancelar el phi cuadrado, de tal manera que me queda que lambda a cuadrado es igual a menos mu cuadrado. Por lo tanto, ¿no? El valor de expectación de mi campo, que recordemos está en A, porque ahí es donde está el mínimo, no es más que la raíz cuadrada de menos mu cuadrado entre lambda. Y solo para que no se me asusten con este signo, pues les recuerdo que mu cuadrado es negativo. ¿Ok? Por lo tanto, este es un número real. ¿Va que va? Y tenemos pues los mínimos degenerados. Menos a y más a tienen la misma posición. Menos a con el menos por fuera de la raíz y el a como está definido aquí. Como les había dicho, ¿cuál de estos dos vamos a elegir como estado base? Pues en realidad el que quieran, insisto, simplemente por la simetría de tu hamiltoniano te puedes pasar de uno al otro y la información es completamente análoga. Podemos hacer alrededor de menos a todas nuestras perturbaciones o alrededor de a también, ¿no? De hecho, cualquier afirmación que podamos hacer sobre la física vista en A, por ejemplo, es fácilmente transpuesta a la física vista desde menos A, simplemente por la simetría de reflexión, ¿ok? Pero lo que sí es que indudablemente si escogemos uno u otro, la simetría se rompe espontáneamente. El estado fundamental de la teoría no es invariante bajo el grupo de simetría del hamiltoniano, porque si ahora yo escribo esa transformación, ¿se acuerdan que era de menos phi a phi?
pero vista desde este punto, ¿no? Lo que pasa por acá y lo que pasa por acá ya no es simétrico. O si yo escogí como mínimo este que está aquí y desde ahí hago todo, lo que veo de este lado y lo que veo de este lado, no es cierto que es una reflexión. Aquí ya no es lo mismo que acá. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el estado de mínima energía perdió esa simetría que tenía el Hamiltoniano. Entonces, voy a empezar a desarrollar ideas alrededor de este mínimo. Voy a trabajar ciertas cositas de la consecuencia del rompimiento de esta simetría. Voy a ocupar otros lagrangianos, ¿no? Un poquito más complicados para mostrar en casos más generales, sobre todo en más dimensiones, qué es lo que sucede, porque cuando ocupe una dimensión más, ¿no? Voy a poder exhibir el teorema de Goldstone, ¿no? Voy a pasar por enunciar otros teoremas, ¿no? Pero quiero concluir en mencionar este teorema muy famoso en teoría cuántica de campos, que es el teorema de Goldstone. ¿Ok? Entonces voy para allá. Ahorita quise mencionar el caso más simple para que se viera qué es lo que significaba tener un mínimo degenerado y por lo tanto un rompimiento espontáneo de la simetría. Y ya el día miércoles continuaré con un poquito más de características de este sistema y haré una generalización a más dimensiones. Y no sé si me lanzo a escribirles el potencial de Yukawa. No estoy seguro, ahí lo reflexionaré, pero trataré de aplicarlo en algún otro potencial, esta idea. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, profesor, Venga. bueno, cuando el potencial es mínimo, bueno, la energía mínima, el estado base, no entiendo por qué sale A a la 2 y no a la 4. Bueno, a mí me saldría a la 2 cuando hago phi igual a 0. A ver, vamos a ver. Dime dónde me perdí, a ver. Pues sí, por el 2 que está arriba, ya es al cuadrado, entonces sería a la cuarta, ¿no? Perdón, sí, este que está aquí, que borré. Sí. Claro, gracias. Perdón, sí. Sí. Y de hecho lo repetí en todos lados, gracias. Aquí está la cuarta. Y mira, los quité siendo que son distintos, imagínate. Aquí está. Listo, sí, gracias. Esa es la cuarta. Y bueno, también tengo otra pregunta. Venga. Bueno, en ese potencial que nos mostró de que tiene 2 mínimos, ¿cómo se podría ver el efecto de tunelaje? Porque pues supongo que habría algún tipo de probabilidad de que existe ese efecto, ¿no? Sí, eso es una muy buena pregunta, pero resulta que ese tunelaje al nivel que estoy ahorita trabajando no se puede, porque estoy sin tomar en cuenta las fluctuaciones cuánticas. Estoy a nivel clásico. Necesitaría una solución. La única forma de pasar de uno a otro es una solución por arriba de este máximo local. Pero es muy interesante, es una muy buena pregunta. ¿Será que cuando yo construya un potencial efectivo, que es el término clásico, ¿verdad? El orden árbol más estas partes cuánticas, ¿no? Si este objeto, al orden que yo lo quiera calcular en mi teoría, ¿no? A un loop, dos loops, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué consecuencias me va a traer? Sí es cierto que voy a tener una función de onda que me dé solución a un tunelaje, eso es cierto. Pero como yo todavía no escribo correcciones cuánticas y de hecho creo que no me va a dar tiempo mencionar estas fluctuaciones cuánticas, pero tienen que ver con el tema del potencial efectivo, agregar estas correcciones debido a las fluctuaciones cuánticas a la energía potencial es la que me va a propiciar que se dé la probabilidad de tunelaje entre estos dos objetos. Eso es cierto. Pero eso acuérdate, es un fenómeno puramente cuántico. Y hasta ahorita no he hecho todavía ninguna corrección a la energía potencial
que venga de una fluctuación cuántica. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Más dudas? Ok, jóvenes. Bueno, si no hay más dudas, ahorita subo las notas. No sé si subí las últimas, espero que sí. Si no, las voy a subir ahorita. Repasen esas dudas. Yo en un ratito les digo que veo a Adrián, platico con él sobre la tarea. Ya sea él o yo mando mensaje en Classroom para informarles qué es lo que va a pasar con esta tarea. Y ustedes también tienen su propia tarea. Por favor, díganme. Traten de llegar a ustedes a un acuerdo de qué prefieren, examen escrito, examen oral. ¿Ok? También si quieren, la verdad no se los recomiendo. Esto siendo honesto, no se los recomiendo que pidan examen y tarea. Les queda 2 semanas, ¿no? Una semana y cachito, y van a tener que hacer una tarea y un examen, y eso va a llevar tiempo. Entonces, pero bueno, ustedes si quieren examen y tarea, también lo planteamos. En mi propuesta es nada más examen, y les di esas dos opciones, ¿no? De examen escrito o examen oral. Traten de platicarlo entre ustedes, lleguen a un acuerdo, y el miércoles que nos veamos, pues iniciando clases, platicamos de las dudas de hoy, y también platicamos de, pues, en qué decidieron para la evaluación o el resto de la evaluación. ¿Ok? Entonces, jóvenes, que tengan bonita tarde. Nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Profe, ¿Sí? no sé si pudiéramos hacerlo de la votación ahorita, porque, bueno, creo que no, al menos yo no tengo contacto con todos, y como se cayeron las redes sociales, no sé si sea tan fácil que nos comuniquemos. Sí. Fíjate que justamente ahorita ya regresaron. Ya no me marca error el WhatsApp. Nada, no es cierto. Vamos a hacer, si ustedes no tienen prisa, aquí estamos son 8 de ustedes. Pues ya es mayoría, así que si aquí llegamos a un arreglo, nada más le informan a sus compañeros. ¿Cómo le hacemos? Manitas arriba, quienes estén a favor del examen escrito. Uno. Ok. ¿Puede repetir, profe? Es que se me está cortando un poco el internet. Sí, la pregunta es, vamos a decidir ahorita qué tipo de examen va a ser, escrito u oral. Y la primera pregunta es, manitas arriba los que quieran examen escrito. Ah, ok. Bien. 2, 3. Ok, bajen sus manos, jóvenes. Quienes quieran que sea oral. 1, 2, 3, 4. Por ahí hay un indeciso, 3, nada más tengo 3, 4. Híjole, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? O sea, a pesar de que aquí creo que hay más los que dicen que oral, pues sigue siendo una minoría respecto a toda la población de estudiantes. Entonces, voy a hacer un doodle como aquella vez del cambio de horario de los días jueves, ¿no? Voy a hacer el doodle y lo muestro en la inicio de clase, ¿ok? Para que todos tengan acceso y no me vengan a mí a reclamar que ante su ausencia se tomó una decisión, ¿ok? Entonces, si les parece, hago el doodle, mando el link, lo responden de aquí al miércoles, por favor, jóvenes, y yo les muestro lo que salió, ¿no? Y y pues lo que haya dicho la mayoría. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí creo que no vamos a llegar a un acuerdo, estamos mitad y mitad. Ok, profe, sí, está bien. Vale, pues.
Listo, pues así lo hacemos. Entonces, ahí estamos en contacto y bueno, nos vemos el día miércoles. Hasta luego, profe. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao.